Indignada. Que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera en que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil. Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión de las noticias de Venezuela y el mundo. Y los invitamos a que nos acompañen con el desarrollo de toda la información. Atención a todo esto porque las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro habrían torturado a 91 personas en el año 2022. La ONG, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, denunció que el año pasado se registraron 2.203 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal, lo cual supone un aumento del 68.6% con respecto al 2021. La ONG, Programa Venezolano de Educación Acción de Derechos Humanos, PROVEA, registró durante 2022 un total de 2.203 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 91 fueron casos de tortura, de acuerdo a su informe anual presentado este martes. En el 2022 se registraron 2.203 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal, lo cual supone un aumento del 68.6% con respecto al año 2021. 91 personas fueron víctimas de tortura, de los que 2 perecieron a causa del daño ocasionado, señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lizeth González, en la presentación del balance anual. Asimismo, dijo que la mayoría de estas personas son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles venezolanas. Las condiciones de reclusión no solo de los presos políticos, sino de todos los presos en el país, generan este patrón masivo de violaciones de derechos humanos, habrían añadido. La ONG también exhortó a las autoridades a extremar los esfuerzos y destinar el máximo de recursos necesarios para garantizar condiciones de reclusión digna. El irrespeto a la dignidad humana derivado del hacinamiento carcelario, las malas condiciones de reclusión, sanciones disciplinarias abusivas, falta de atención médica, ausencia de alimentación adecuada y agua potable y carencia de recursos para atender las necesidades básicas de las personas detenidas, vulnera la garantía previstas en la Constitución, habrían dejado claro. PROVEA pidió que se permita el ingreso de representantes de diversos mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos, incluyendo al equipo de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de la ONU y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a las cárceles del país para constatar el estado en el que se encuentran los privados de la libertad. Venezuela tiene 270 presos políticos. La ONG Foro Penal habría informado en febrero que en Venezuela hay 270 detenidos a los que consideran presos políticos, 4 menos en comparación con su recuento anterior difundido el pasado 17 de enero. En el informe publicado en su cuenta de Twitter, la organización indicó que de los 270 casos contabilizados, 257 son hombres y 13 son mujeres. Además, 120 son civiles y 150 militares. Asimismo, detalló que del total, 116 han sido condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal. Según el Foro Penal, se han registrado 15.777 detenciones políticas desde el año 2014 y además de los llamados presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. El pasado 31 de enero, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, y familiares de detenidos considerados presos políticos pidieron al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, quien visitó al país entre los días 26 y 28 del mes pasado, un mayor apoyo a sus casos ante las violaciones de los derechos humanos que denunciaron sufren esos privados de libertad. Al finalizar su visita, a Turk también anunció que su oficina tendrá presencia 2 años más en Venezuela para que pueda así continuar su labor de promoción de la agenda de los derechos humanos, una decisión que la sociedad civil y ONG esperan que se traduzca en mayores denuncias contra los atropellos, los que aseguran han faltado hasta ahora, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. No le tenemos miedo a las sanciones, a las agresiones ni al imperialismo norteamericano.
Bien, mis amigos, y continuando con más información importante de las noticias de Venezuela y el mundo, la presión por la deuda de Venezuela vuelve a tensar la cuerda entre Estados Unidos y Nicolás Maduro. El chavismo acusa a Washington de expropiar a Citgo al abrir la puerta a que los acreedores cobren de las acciones de la refinería. Continuando más de la información, el responsable de esa migración es el régimen de Nicolás Maduro. Ha dejado claro Carlos Becciu sobre la tragedia en Estados Unidos. En un diálogo con un medio de comunicación, Carlos Becciu, dirigente de la oposición venezolana, habló sobre el accidente que cobró la vida de varios migrantes en Texas, en Estados Unidos. Al menos 8 personas, entre ellas varios migrantes venezolanos, perdieron la vida en Roswell, Texas, Estados Unidos, luego de ser arrollados por un vehículo que circulaba frente a un centro migratorio de esta zona fronteriza con México. El incidente tuvo lugar a pocos días de ser levantado el título 42, que por la emergencia del COVID-19 ha permitido al gobierno de Estados Unidos deportar o rechazar a los migrantes sin aceptar sus solicitudes de asilo. Las autoridades anunciaron una investigación para poder tener más información y detalles de sus ingresos al país. Además, desde Venezuela exhortaron al gobierno estadounidense a investigar de manera profunda el incidente y descartar hechos de xenofobia y odio. Para Carlos Becciu, dirigente de la oposición venezolana, el incidente está relacionado con los altos índices de migración que ha desencadenado el régimen de Nicolás Maduro. El responsable de esa migración es el régimen de Nicolás Maduro, que ha provocado el mayor desplazamiento que se ha visto en la historia de este hemisferio, habría sostenido Carlos Becciu. Respecto al comunicado emitido por Venezuela para investigar los hechos, el invitado sostuvo que se trata de algo cínico. Es alguien que está causando esta tragedia adentro de Venezuela y los expulsa de su país. Eso no nos reafirma el compromiso de buscar una transición política lo antes posible para parar esa tragedia que tanto dolor ha causado en el país, señores. Así como lo están escuchando, lo ha dejado Carlos Becciu. Mis amigos, vamos con más información importante de las noticias de Venezuela y el mundo. Y en otra noticia importante del momento, militares retirados se toman en la Plaza de Bolívar para protestar contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este miércoles, las organizaciones de reservistas, veteranos, pensionados y víctimas de las fuerzas públicas se manifestaron en contra de la gestión del presidente Gustavo Petro y a favor de la institucionalidad de la fuerza pública y la democracia. En la protesta, que inició a las 2 de la tarde, hora local, cientos de personas congregadas en el centro de la capital colombiana también rechazaron la gestión del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Eduardo Zapatero, excomandante del Ejército Nacional, fue uno de los promotores a través de sus redes sociales de la convocatoria que tiene como fin, según él, defender la Constitución colombiana. Los promotores de la manifestación dieron a conocer las consignaciones alrededor de la convocatoria: apoyo incondicional a la misión y al sacrificio de todos los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública, garantes de la seguridad y la convivencia como elementos transversales para el progreso y el desarrollo social. Rechazo a la indiferencia. La indolencia no es el camino. Hoy el país transita por proyectos de reformas e intentos de transformaciones que pueden impactar la libertad y el orden, fundamentos del Estado que deben prevalecer. Respeto por la autoridad legítima de las fuerzas militares y la Policía Nacional. La Constitución Política de Colombia establece a la fuerza pública como la constitución encargada de garantizar integridad territorial y el orden constitucional. Acatamiento en las declaraciones de las instituciones democráticas del Estado Social de Derecho. Estricto respeto por la independencia y la separación de las ramas del poder público, la independencia económica de la nación y el crecimiento socioeconómico con respeto de todas las libertades y de la prosperidad privada, señores. Así como lo están escuchando, noticias del momento. Continuamos con más información. Nosotros no nos metemos con nadie. Pensar siquiera que usted va a mandar su ejército a esta tierra que tiene quien lo defienda, porque Venezuela tiene hombres y mujeres que en cualquier circunstancia saldrían al frente de estas pretensiones guerreristas